Bienvenidos, mi nombre es Lady Giraldo y el mío es Lady Herrera. Y les mostraremos la misión del dictamen de auditoría. Determinantes en la evaluación del resultado de una auditoría. El auditor debe primero determinar los objetivos específicos de una auditoría, muestreo de la auditoría apropiado, la naturaleza de la evidencia buscada y condiciones de errores posibles y demás características relativas. Los contenidos de la auditoría a las cuentas anuladas y los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos. Respecto a la opinión, según la NIA 700, puede ser no modificada, en donde el auditor concluye que los estados financieros fueron preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con las estructuras aplicadas en la información financiera. Y modificada, el auditor concluye que los estados financieros no están libres de error material basados en evidencia de auditoría, o el auditor es incapaz de obtener una evidencia apropiada y suficiente para dar la conclusión de los estados financieros si están o no libres de error. Determinantes de la evaluación de resultados en una auditoría. Si el auditor expresa cuando no puede llegar a una conclusión, para esto deberá aplicar la NIA 705, indicando qué tipo de opinión está dando. Opinión con salvedad, que es la que ha obtenido la evidencia de la auditoría suficiente y adecuada, que concluya las incorrecciones individualmente de forma agregada, son materiales pero no generalizadas para los estados financieros, o que el auditor no pueda obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada en que basa su opinión, pero cuya posible defecto sean los estados financieros de incorrecciones no detectadas. También hay la opinión desfavorable o adversa, en donde el auditor expresa la opinión cuando, habiendo obtenido evidencia de la auditoría y adecuada, concluya las incorrecciones individuales o de forma agregada. También hay la denegación o obstenencia de opinión, que esta la genera el auditor cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basa su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. Circunstancias que llevan a emitir una opinión con salvedades. 1. La limitación al alcance, que es cuando el auditor no puede aplicar los procedimientos requeridos por las normas técnicas. 2. La existencia de errores o incumplimiento de la normatividad contable. 3. Cuando la incertidumbre es significativa que no haya puesto de manifiesto en las cuentas anuales. Identificación de los componentes del dictamen de la auditoría. El dictamen de auditoría incluye elementos preliminares. Título, un título apropiado que permita al usuario identificar el dictamen distinguido en forma precisa. El destinatario. Los destinatarios usualmente son los socios o los administradores o los mismos organismos cuyos estados financieros han sido examinados. Identificación de los estados financieros. El dictamen debe identificar de forma clara los estados financieros que han sido examinados. Esta identificación debe incluir en forma precisa el nombre de la entidad, la fecha y el periodo. Y se aconseja examinar las notas de los estados financieros, ya que estas son muy importantes para el diagnóstico. También debe identificar el nombre de los estados examinados, la fecha de la emisión y el periodo al cual se refiere. Declaración de los estados financieros han sido examinados. Se debe identificar con la palabra precedida he examinado o hemos examinado. Esta identificación debe estar en concordancia con la primera norma relativa a la rendición de informes, pues deja claramente establecida la relación de la auditoría en los estados financieros. Declaración de los estados financieros son responsabilidad de la gerencia. Esta responsabilidad es básicamente en el cliente cuando la elaboración de los estados financieros y el auditor en lo referente a su evaluación debe quedar explícita. Declaración de que la auditoría fue realizada bajo las NIAs. Debe declararse si el dictamen está realizado bajo las altas normas de calidad, siguiendo los parámetros profesionales. Para cumplir esto, la oración que inicia esta expresión debe ser
Mi o nuestro examen fue realizado conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas y vigentes en el país. Planificación de auditoría y seguridad de inexistencia de errores. Es la declaración que las normas de auditoría de aceptación general requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para poder obtener una seguridad razonable. Declaración de la auditoría incluye un examen basado en pruebas. Debe manifestarse su examen para que así esté basado bajo las pruebas de evidencia que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros. Declaración de que el examen le ha provisto evidencia suficiente para emitir opinión. El auditor debe declarar que la realización de su examen le proveyó la evidencia suficiente y competente para emitirlo. Opinión acerca de si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. Esto hace referencia a todos los aspectos de la importancia relativa de la situación financiera de la compañía a la fecha de corte de los estados de situación financiera evaluados. Presentación razonable conforme a las normas y principios de la contabilidad aplicados. La opinión de auditor se refiere comúnmente a la presentación de los estados de posición financiera de la entidad y los resultados de sus operaciones, pero también se convierten en examinar y hacer referencia al estado de origen y aplicación de los recursos, cambio en el patrimonio y las revelaciones. Normalmente las palabras utilizadas por el auditor expresar esta opinión son presentan razonablemente de acuerdo a las normas y principios de contabilidad aplicados sobre una base consistente con la del año anterior. Finales. Firma autógrafa del auditor o del contador según sea el caso. En este pues debe ser firmado el nombre y de la auditoría en nombre de la persona del auditor o en ambos sea el caso y anotando el número de la tarjeta profesional. Debe tener la ficha del dictamen, que esta permite delimitar la responsabilidad del auditor en cuanto al efecto sobre los estados financieros. Se establece que los estados sucedidos desde la fecha de los estados financieros hasta la fecha del dictamen y que sean importantes son responsabilidad del auditor. Para el caso del revisor fiscal, la fecha del dictamen no puede ser inferior a 15 días hábiles antes de la declaración a la asamblea o junta de socios. Proceso de comunicación con el comité de auditoría. Este comité es un eslabón independiente de comunicación entre los auditores internos y externos. Constituye la garantía de que la Administración Superior conozca el criterio técnico y legal utilizado en la organización del ambiente y la estructura del control, con el fin de que se lleve a la práctica las recomendaciones emitidas por la auditoría. Las funciones del comité son ser responsable de la selección, designación y evaluación con pensión y cese de los auditores internos, recibiendo informes resumidos de los trabajadores de auditoría interna, adoptar procedimientos para el manejo de reportes relacionados con asuntos contables, entiende, evalúa el conjunto de riesgos, oportunidades y retos de la empresa y examina la efectividad del control interno. Otras funciones también está, el auditor debe comunicarse con el comité en relación con ciertas materias relacionadas con la dirección de la auditoría y para obtener del comité cierta información relevante que le sirva para la auditoría. Se requiere también que el auditor establezca con el comité un entendimiento de los términos del compromiso. También el auditor debe discutir con el comité cualquier problema importante que el auditor haya discutido con la administración y el auditor debe establecer con el comité un entendimiento en los siguientes términos: en el objetivo de la auditoría, en responsabilidad del auditor y en responsabilidades del administrador. El auditor registra que el entendimiento de los términos del compromiso a través de una carta. Debe hacer que esta carta se ejecute por las partes apropiadas a nombre de la compañía. Si no puede establecer con el comité un entendimiento de los términos del compromiso de auditoría, deberá declinar, aceptar, continuar o llevar a cabo el compromiso. El auditor deberá indagar al comité respecto si es consciente de las materias que son relevantes para la auditoría, incluyendo por no limitado a las violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones.
El auditor debe comunicarle al comité las siguientes materias: las políticas y prácticas de contabilidad importantes y críticas, estimados de contabilidad críticos, transacciones inusuales importantes, aspectos cualitativos de las políticas y prácticas de la contabilidad importantes, conclusiones en relación con los estimados, transacciones inusuales, presentación del estado financiero, nuevos pronunciamientos de contabilidad y, por último, tratamientos alternativos de contabilidad. El auditor deberá proporcionarle al comité una lista de declaraciones equivocadas no corregidas relacionada con las cuentas y revelaciones que el auditor le presentó a la administración. Emisión del informe de auditoría. El informe de auditoría debe contener la evaluación del sistema del control interno, la evaluación del cumplimiento de las leyes y las regulaciones que le afectan, el grado de eficiencia y efectividad en el manejo de los programas, el avalúo de los indicadores de desempeño y, por último, la opinión del auditor. Este informe de auditoría es el producto final en el que se concluyen los resultados de los procedimientos de la auditoría. El informe final de auditoría integral pertenece a la Asamblea General y debe presentar la auditoría financiera de los estados de situaciones financieras, el correspondiente estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivos. Para el análisis de las implicaciones y el alcance en el proceso de auditoría. La auditoría es basada generalmente en un enfoque de muestreo de datos. Los usuarios deben entender que la empresa auditora no aspira a lograr ni puede nunca alcanzar una certeza absoluta de la información. Aunque los estados financieros auditados proporcionan cierta seguridad acerca de los resultados de auditoría, se debe recordar que confiar en los estados de auditoría entraña algunos riesgos. Ahora vamos a ver los riesgos de auditoría. El riesgo de la auditoría, aun cuando está relacionado en su dimensión diferente y presenta un peligro semejante por los usuarios de los estados financieros, es imposible que sustituir el discernimiento o el criterio del auditor por el nuestro. Es posible utilizar compensaciones que se tienen del proceso de auditoría y de sus limitaciones para hacer una evaluación mejor del grado del riesgo de la auditoría. Análisis de las implicaciones de la auditoría. Al confiar en los estados financieros, el análisis debe tomar en cuenta las limitaciones de la auditoría. Debe entender lo que significa o no significa la opinión del auditor. Aspectos necesarios a reconocer. El conocimiento del auditor acerca de las actividades del negocio, que son la base de los estados financieros. La empresa auditora solo sabe lo que es capaz de identificar basándose en el proceso de muestreo, más no conoce todos los hechos. Muchas partidas son incapaces de proporcionar una medición exacta. El auditor solo revisa esas medidas para ver si son razonables. Las personas quienes preparan los estados financieros son quienes seleccionan y aplican los principios. El auditor no puede insistir en el uso del mejor principio, así como tampoco puede insistir en el grado de divulgación de este por encima de lo mínimo aceptable. La tolerancia del auditor al error es muy elevada, ya que el auditor incurre en el concepto de importancia que entraña que la empresa auditora no se debe preocupar por asuntos carentes de importancia, ya que lo que es significativo es una cuestión de criterios. Las recomendaciones para las empresas. A la hora de realizar una auditoría en la empresa se debe buscar un personal calificado y en lo posible con experiencia en el proceso. El auditor debe presentar todos los estados e información detallada. El auditor debe realizar un apropiado estudio y una buena evaluación del sistema de control interno. Y la empresa debe implementar prácticas de buen gobierno, como establecer un comité de auditoría no solo para cumplir con las leyes o reglamentos, sino por obtener beneficios que otorga tener este comité, puesto que este conlleva a una sana cultura de organización y buenas prácticas de gobierno. Muchísimas gracias.